Muy buenas noches. Eh, Hace rato traté de compartir un audio, pero tuve unas dificultades técnicas. ¿Evangelizamos o nos morimos? Algunos pueden decir, ay, bueno, qué dramático, ¿no? Qué título tan fuerte. ¿Evangelizamos o morimos? ¿A qué se refiere esto? Como se podrán dar cuenta, pues nosotros como cristianos católicos hemos perdido muchas cosas buenas, hemos perdido hábitos muy importantes que teníamos anteriormente, que pues lamentablemente ya no contamos el día de hoy con ellos. Y pues entre esos buenos hábitos que realmente caracterizaban a la Iglesia de Cristo, pues puedo mencionar algunos. No sé si te suenan familiares. Hace apenas algunos años, hace 20, 30, 50 años a lo mucho, la Iglesia de Cristo, que es la Iglesia Católica, la única fundada por Jesucristo, que podemos comprobarlo con Mateo 6:18, instituida por el mismo Cristo, y pues que nace el día de Pentecostés. Bueno, esta iglesia, la Iglesia Católica, contaba con muy buenos hábitos anteriormente, que lamentablemente pues hoy en día pues están ausentes. Uno de esos buenos hábitos que tenía la Iglesia Católica era que las damas, las mujeres, llevaban velo o mantilla a la Santa Misa. Las mujeres entraban al templo, consideraban el templo algo sagrado, consideraban poner un pie dentro del templo como un honor. Hoy en día pues ya no se tiene ese respeto por el templo, y hoy en día pues la mayoría de las damas o de las mujeres católicas ya no utilizan velo. Por el contrario, pues en ocasiones vamos a la Santa Misa, que la Santa Misa representa el Calvario de Cristo, su muerte, su pasión y su resurrección. Así pues, la Santa Misa no es un espectáculo, la Santa Misa no es un show, la Santa Misa no es un invento de la Iglesia, mucho menos de un sacerdote. La Santa Misa es una conmemoración en la cual recordamos que Jesucristo murió por todos nosotros. Y en ese sentido, pues la Santa Misa representa la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección. En la misa pues celebramos este misterio, la muerte y la resurrección de Cristo, hasta que Él regrese, lo dice San Pablo, ¿verdad? Cada vez que comes el cuerpo y la sangre celebramos la muerte y la resurrección de Cristo hasta que Él vuelva. Bien, bueno, el uso del velo, la mantilla, es algo que se ha dejado de utilizar dentro de la iglesia. Bueno, otro dato muy interesante que se ha dejado de utilizar en la iglesia, que nos ha afectado pues muchísimo también, pues es
es el evangelizar. La Iglesia Católica, lamentablemente, pues ha caído en una especie de enfermedad, por no llamarle coma. Hemos caído en una especie de enfermedad espiritual, en lo cual esta enfermedad no nos permite avanzar al 100%, ¿verdad? Esta enfermedad, pues cualquier persona con una enfermedad, su vida se vuelve más difícil, ¿verdad? Cuando nosotros nos sentimos enfermos, no damos el 100 en nuestras actividades, en nuestro trabajo, en la escuela, en cualquier actividad, tanto física como mental, en cualquier lugar donde nos encontremos. Si estamos enfermos, pues realmente no damos el 100%. Es muy difícil. Pues la Iglesia Católica, lamentablemente, tenemos que admitirlo, hemos caído en una especie de enfermedad de este tipo que no nos está permitiendo avanzar. ¿Cuál vendría siendo esta enfermedad? Pues es una enfermedad de despreocupación, una enfermedad en la cual nosotros como laicos pues no nos importamos, no nos preocupamos por el futuro de la iglesia, por el futuro de la iglesia a la que perteneces. Cada uno en su comunidad, en su país, en su tierra, en su pueblo, donde está, pregúntese esto, haga este análisis. Cada uno en la comunidad en donde está, haga este análisis, hermanos. Pregúntate lo siguiente, hermano: ¿cuántas personas pertenecen a la parroquia a la cual tú perteneces? ¿Cuánta gente le pertenece a esta parroquia? O al templo o rectoría. ¿Cuántas personas le corresponden a este templo? Si tú vives en una comunidad pequeña, posiblemente a tu comunidad o a tu parroquia o a tu templo le pertenecen 5,000 personas. Bien, pregúntate lo siguiente: de esas 5,000 personas que pertenecen a tu comunidad, a tu parroquia, ¿cuántas personas van a misa los domingos? De 5,000 personas. Supongamos que al templo le caben 500 personas. 500 en la mañana y 500 en la noche. Son 1,000 personitas que están yendo a misa los domingos. ¿Qué está pasando con los otros 4,000? ¿Dónde están? ¿Quién los está visitando? ¿Quién les está brindando atención personalizada con la Biblia? ¿Quién, hermano? ¿Nosotros como católicos o aquellos hermanos que ya no profesan nuestra fe y que tratan de perturbar al pueblo católico? Pues lamentablemente es así. En todas las comunidades, en todos los pueblos tenemos ya este problema de los grupos proselitistas. Este tema, hermano, ya es una realidad. Este tema ya no es un cuento. Este tema ya no es algo que vamos a dejar para el día de mañana, para analizarlo, para revisarlo. Es algo que se tiene que ver urgentemente. ¿Cuántos católicos, cuántos hermanos nuestros se han alejado de la fe? ¿Cuántos hermanos nuestros han dejado de asistir a misa, han dejado de asistir a grupos porque ya tienen dudas sobre su fe? Porque han sido visitados por hermanos que han tenido tiempo para prepararse con la Biblia y así engañar a los católicos más débiles. Y estoy hablando específicamente de los testigos de Jehová. Este grupo de los testigos de Jehová no se anda con juegos. Este grupo de los testigos de Jehová tienen planes, tienen estrategias, tienen métodos, tienen ideas, tienen metas. Y este grupo de los testigos de Jehová no se anda con juegos. Yo he platicado con estos hermanos y me han dicho: mira, nosotros vamos a esta comunidad
Y si queremos de esa comunidad por lo menos a 20 personas de esa colonia, nosotros vamos a visitar día, tarde y si es necesario de noche ese pueblo, para ganarnos por lo menos en un mes a 10, a 15 o a 20 personas. Date una idea más o menos cómo trabajan estos hermanos. Mientras tanto, pues nosotros como católicos a veces nos conformamos con la misa dominical, que ya no es suficiente. Ya no es suficiente, hermano, que vayas a misa y después te vayas a ver el fútbol, a ver cuánto quedó el América con las Chivas, o te vayas a ver el hexatlón, o te vayas a ver el final de la telenovela. Ya no basta con ir solamente a misa, ya no basta con dejarle todo a Dios y seguir con ese cuento de hadas que Dios va a resolver todo. Dios es tan bueno que Él va a hacer que todos los hermanos regresen a la iglesia. Pues creo que si piensan de esta manera, pues se están engañando ustedes mismos. Ya han pasado 500 años desde que Martín Lutero presentó su tesis con sus puntos en contra de la Iglesia Católica, y pues los luteranos aún no han regresado. Ya van 500 años y ellos continúan separados de la Iglesia de Cristo. Así que podemos comprobar que Dios no lo va a hacer todo. Nos necesita a nosotros. Necesita que nosotros comencemos a preocuparnos, que nosotros comencemos a poner manos a la obra, que nosotros como laicos nos preparemos, porque hoy los sacerdotes no pueden con todo, hermano, no puede. Es algo que tenemos que aterrizar, es algo que tenemos que entender nosotros como laicos, como miembros de esta iglesia de Cristo. El sacerdote hoy en día no puede con todo, hermano. Voy a hablar muy en específico de mi diócesis, la diócesis de Colima, pero este problema no es un problema local, estatal, es un problema nacional y mundial. En el mundo, queridos hermanos, tenemos falta de sacerdotes, tenemos una escasez tremenda de vocaciones. Y esto pues no es algo nuevo, hermano. Seguramente en tu país, seguramente en el lugar donde tú vives, te podrás dar cuenta de esta realidad, hermano, que en ocasiones hay un sacerdote para 20,000, 30,000 personas, cuando hace muchos años, hace 50, 70 años, 80 años, había un sacerdote para 500 personas, para 1,000 personas. Entonces pues la iglesia fluía con facilidad, había muchas misiones, había eventos por aquí, por allá. Era una festividad hermosa de la fe católica. Lamentablemente hoy ya no es así, no tenemos vocaciones. Creo hermano que es el tiempo ya de que el laicado despierte, de que los seglares se comprometan, de que los seglares apoyen más dentro de la iglesia. No basta con asistir a un grupo, no basta con eso. Te voy a decir por qué no basta. Ya no basta asistir solamente a un grupo y formarte tú. Ya no basta con eso, hermano, no nos podemos engañar. ¿Por qué digo esto? Que ya no basta solamente con que yo asista a un grupo, porque tú podrás asistir a un grupo, pero dentro de tu comunidad, dentro de tu pueblo, dentro de tu parroquia, conoces a muchos hermanos católicos que están siendo visitados por otros grupos, que están siendo visitados por hermanos que ya no profesan nuestra fe católica y que están tratando de engañar a como de lugar a estos hermanos para llevárselos a su grupo, a su secta. Entonces, ¿qué es lo que hace falta dentro de la iglesia? ¿Qué es lo que hace falta dentro de nuestra iglesia? Tenemos que ser bien sinceros, hermanos. Dentro de nuestra iglesia necesitamos más cursos de apologética.
¿Qué es apologética? Algo teológico, no. Apologética significa defensa de la fe católica, punto. Eso significa defensa, apologética, defensa de la fe católica, nada más. ¿Y por qué es tan importante la apologética? Porque hoy en día, pues ya no todo el mundo es católico. Hoy en día tú te subes a un camión y en el camión se sube una persona hablando de Cristo, que en el nombre de Cristo declara prosperidad, declara la paz en el mundo, en tu corazón, y que acepta a Cristo y te salvarás y serás salvo tú y toda tu familia, y comienzan a presentar doctrinas que ya no son católicas. Te comienzan a hablar del rapto, te comienzan a decir que tú eres un idólatra porque tienes imágenes en tu templo. Te dicen que María tuvo más hijos. Dicen que es malo, dicen que es malo llamar padre al sacerdote. Dicen que el Papa Francisco, su santidad, el Papa Francisco, es el anticristo. Dicen que la Iglesia Católica es la prostituta, la ramera, la Babilonia, la madre de todas las abominaciones. Eso dicen los testigos de Jehová y me consta porque a mí me lo han dicho. Así que no te estoy diciendo mentiras, lo que te estoy diciendo es verdadero, es real. Ya nos lo han comentado, ya nos lo han dicho en muchas ocasiones. Leemos la literatura de ellos, leemos sus libros, leemos sus revistas, leemos sus folletos, estudiamos sus páginas de internet, estudiamos su historia, estudiamos su doctrina. Y si te digo esto es porque realmente ellos creen en esto. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios, es el arcángel Miguel, y tú lo puedes corroborar en su página de internet o en un libro que se llama ¿Qué enseña la Biblia? En la página 281 y 282. Allí dice que Jesús es nada más y nada menos que el arcángel Miguel. Entonces, en este sentido, desde mi humilde opinión, es necesaria la apologética dentro de los grupos. Habrá personas que podrán decir, bueno, hermano, pero cada grupo tiene su carisma. Exactamente, hermanos, cada grupo tiene un carisma, y yo no estoy diciendo que todos los grupos van a estudiar todos los días apologética. No, eso no estaría bien. Pero sí invito a mis hermanos que ojalá se acerquen a algún grupo, se acerquen a alguna persona que comparte estos temas, que esté preparado, y que a su grupo les dé una pequeña introducción de algunos temitas. Principalmente hay un tema, hermanos, que como católicos creo que todos tendríamos que dominar a la perfección. Todos los católicos creo que deberíamos de estar preparados para cuando un testigo de Jehová llegue a tu casa y te diga, dime por qué eres católico. Así de sencillo. Habemos hermanos ya de muchos años dentro de la iglesia. Habemos hermanos que tienen muchos años prestando su servicio dentro de la iglesia, en algún grupo, en algún movimiento. Imagina, hermano o hermana, que llegue un hermano que ya no es católico y te pregunte por qué eres católico o por qué eres católica y no sepamos responder. Creo yo que aquí ya es algo delicado, es algo serio, no saber responder por qué somos católicos si toda la vida lo hemos sido. ¿Cómo es posible que no podamos responder esa pregunta tan sencilla? Es como si alguien me dice, oye, ¿por qué eres mexicano? Bueno, soy mexicano porque nací aquí en México, tengo nacionalidad aquí, tengo mi acta de nacimiento con la cual te puedo comprobar que soy mexicano, tengo documentos que me respaldan para yo demostrarte que soy mexicano y un auténtico mexicano. Lo mismo debería ser con la fe. Si alguien llega y me pregunta, oye, ¿por qué eres católico? Bueno, soy católico porque esta es la iglesia que Cristo fundó. Te lo puedo comprobar con la Biblia, Mateo 16, 18. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice Cristo. Y dice Primera de Timoteo que la iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. Dice Jesucristo en Mateo 28, 20, yo estaré con ustedes todos los días hasta que termine este mundo, con su iglesia, la que Él fundó. Y dice en Mateo 16, 19 que esa iglesia, la que Cristo fundó, prevalecerá hasta el fin del mundo. Y dice Mateo 16, 19 que ni los poderes del infierno la podrán destruir.
Cristo en la iglesia que Él fundó quiere la unidad. Juan 20:21, Padre, que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí, yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Y así muchísimos textos bíblicos más, con los cuales el católico puede dar razón de su fe y de su esperanza, como lo dice nuestro primer Papa San Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 15. Estén siempre dispuestos a dar razón de su fe y de su esperanza. Pues es por ello, hermanos, que el título tan fuerte, quizás para algunos digan, bueno, este está loco, ¿verdad? Porque pone evangelizamos o morimos. Voy a ser bien franco con ustedes. Estas estadísticas que les voy a comentar no son mías. Son estadísticas que se hacen dentro de la iglesia. Son números que son reales y que no se pueden esconder. Que mañana o pasado, por tratar o por desconocer esto, pues podría salir contraproducente. Del año 2014 al año 2016, en Brasil, que es el país más católico en todo el mundo, después le sigue México. Brasil era considerado el país más católico en todo el mundo. En Brasil, del año 2014 al año 2016, la Iglesia Católica perdió 6 millones de católicos. ¿Escuchaste bien? No dije 600, no dije 6,000, no dije 60,000. Dije 6 millones de católicos. Según un censo del 2014 al 2016, son estadísticas del gobierno, son estadísticas del pueblo, y pues la iglesia también realizó este censo. Del 2014 al 2016, la Iglesia Católica en Brasil perdió 6 millones de católicos. Algunas personas podrán decir, bueno, pero ¿cómo es posible que pase esto? ¿Por qué tanta gente? ¿A poco todos se fueron a las sectas? No. Peor aún, hay grupos, hay hermanos que ni siquiera se fueron a una secta, se declararon ateos o se metieron en cuestiones de brujería y santería, que ahora en Brasil ha surgido mucho esta tendencia de la brujería, de la santería, del vudú, de todo esto, y hay muchos católicos que dejaron la fe para meterse en estas tonterías. Bueno, otra cosa, en el mundo se hacen estadísticas para saber si la Iglesia Católica aumenta o baja. Dentro de la iglesia pues se hacen encuestas, se hacen censos para saber cómo anda la iglesia en números. Bueno, pues según estas estadísticas, en el mundo pues somos millones de católicos, ¿verdad? Aproximadamente 140 millones. Bueno, ¿de dónde se toman estas estadísticas para poder decir que la Iglesia Católica cuenta con tantos números de católicos en el mundo? La mayoría de estas encuestas se toman de los libros parroquiales. Cuando se comienzan estas encuestas se toman de libros parroquiales en los cuales viene la información de aquellas personas que son bautizadas, y pues sabemos que aquellas personas que se van bautizando ya forman parte de la iglesia que Cristo fundó. Pero en ocasiones se cuenta personas que ya no van a misa, se cuenta personas que ya se han ido de la iglesia, se cuenta personas que están alejadas, se cuenta personas que tienen dudas, se encuesta a personas que han sido abandonadas, que ya no se les visita, que no se les hace alguna invitación para algún curso para esto. Estas encuestas mundiales se toman de los libros parroquiales. Así que si en México
somos 40 o 50 millones de católicos. De ahí tenemos que restarle a aquellos católicos que no van a misa, porque ¿qué clase de católico es aquel que no va a misa todos los domingos? ¿Qué clase de católico es aquel que no vive una vida de sacramentos? ¿Verdad? Realmente pues quedaría muy poco del catolicismo sin sacramentos, Entonces las cosas realmente no andan muy bien como a veces nos las pintan. Realmente la iglesia necesita cambios urgentes, y entre esos cambios pues desde aquí, desde donde yo estoy, desde abajo, desde mis pies que tengo en la tierra, en el suelo, desde aquí abajo yo veo un panorama muy poco prometedor. Yo que estoy aquí abajo, hay personas que están más arriba, que pues quizás desde arriba, entre más alto estén, un poco se ve hacia abajo, ¿verdad? Si vas en un avión, muy poco vas a ver las personas abajo, ¿verdad? Si vas en un avión, vas a ver las cosas pequeñitas, muy diminutas. Pero yo que estoy aquí con los pies en la tierra y que veo mi alrededor, que veo la problemática que hay en cada comunidad a la cual visitamos, que llegamos a diferentes parroquias, que llegamos a diferentes pueblos y vemos la triste realidad, pues yo pienso que necesitamos cambios urgentes, estrategias y sobre todo evangelizar. El Papa Francisco en el 2013 dijo algo muy interesante, algo increíble, algo hermoso, extraordinario. En Río de Janeiro 2013 dijo el Papa Francisco ante millones de jóvenes de Río de Janeiro y del mundo. El Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, el Papa Francisco dice: quiero que hagan lío, quiero que la iglesia salga a las periferias, quiero que la iglesia salga a los centros comerciales, quiero que la iglesia salga a los parques, a las plazas públicas, quiero que hagan lío. Pero el Papa Francisco fue claro: quiero que la iglesia salga. Quiero que la iglesia salga. ¿Quién es la iglesia, hermano? ¿La iglesia es los obispos? ¿La iglesia son solamente los sacerdotes? ¿La iglesia es solamente el Papa? La iglesia la conformamos todos los bautizados. Tú eres la iglesia, tú conformas la iglesia, tú eres un miembro de esta iglesia, lo dice San Pablo. Nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Primera a los Corintios. Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros conformamos, somos parte del cuerpo. Y el Papa Francisco invitó a la iglesia, es decir, invitó al cuerpo. Y el Papa Francisco le dijo al cuerpo: quiero que ese cuerpo se mueva. Quiero que ese cuerpo ya no esté ahí sentado. Quiero que ese cuerpo no esté esperando a que la gente llegue y le diga: quiero acercarme ahora hacia la iglesia, quiero vivir un curso, quiero vivir un encuentro con el Señor, quiero que me hables de Dios, quiero que me enseñes la palabra, ahora sí tengo problema, quiero acercarme. No, el Papa Francisco no quiere que tú estés allí sentado esperando. Quiere que salgas, como Cristo también lo dejó bien claro: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Vayan, dijo Cristo, no esperen, no estén sentados, no estén acostados, no estén ahí quedándose dormidos, porque mientras nosotros estamos quedando dormidos, los grupos protestantes siguen aumentando todos los días. ¿Ya viste que ya se llevaron a tu hermana? ¿Ya viste que comenzaron a visitar a tu mamá? ¿Ya viste que comenzaron a visitar a tu amigo o a tu amiga? ¿Ya viste que a tus hijos, sus amigos, les comienzan a sembrar duda? A tu niño de 10 años, a tu hijo, el de 15 años, a tu hija, la de 18, en la preparatoria.
le están metiendo dudas. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? ¿Quedarnos con los brazos cruzados? El Papa Francisco, 2013, Río de Janeiro, le habló a toda la iglesia en el mundo y le dijo: quiero que hagan lío, pero no solamente de palabra, no solamente usar esta frase como un eslogan para pantallar o para quedar bien o para decir yo sí le hago caso al Papa, miren, tengo una playera que dice hagan lío. No se trata de eso. El Papa Francisco quiere que la iglesia se comprometa más. El cardenal Joseph Ratzinger, antes de renunciar, no recuerdo en qué año, pero el cardenal Joseph Ratzinger dijo algo sobre todo Latinoamérica. Dijo algo hermoso sobre Latinoamérica y dijo que Latinoamérica era la esperanza de la iglesia. Los latinos son la esperanza de la iglesia. Pero también dijo algo que a muchos no nos va a gustar. El Papa Francisco dijo que la iglesia en Latinoamérica es una iglesia de tradición y no de convicción. Es una iglesia de tradición y no de convicción. Y dijo: necesitamos pasar de una fe de tradición a una fe de convicción. Palabras del cardenal Joseph Ratzinger, el Papa Emérito Benedicto XVI. Nos invita a pasar de una fe de tradición a una fe de convicción, a una fe real, a una fe verdadera, una fe sólida. Y esa fe sólida, hermano, nos debe de motivar para salir a predicar. Hay un sueño del padre Flaviano Matuli, fundador de los Misioneros Apóstoles de la Palabra en México. Hay un sueño, un guajiro, como le suelen llamar por acá. Por ahí un sueño que tiene el padre Matuli, y es que algún día dentro de la Iglesia Católica, todos los grupos parroquiales, todos los grupos que existen en las parroquias, en las rectorías, en los templos, todos esos grupos algún día nos pudiéramos reunir una vez al mes por lo menos y salir a evangelizar. Imagínate lo que lograría la iglesia si se comenzara a hacer algo así. Hay parroquias que tienen 25 o 30 grupos. ¿Qué pasaría si de esos 30 grupos cada mes, 2 horas por lo menos, nos reuniéramos 2 integrantes de cada grupo para salir a llevar la buena nueva? Porque el evangelizar no es una opción. Hoy en día a nadie le interesa, ¿verdad? Hoy en día nadie lo quiere hacer, pero el evangelizar no es una opción, es una obligación como bautizados. Y no lo digo yo, lo puedes ver en tu catecismo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 900. Lo puedes corroborar ahí. Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 900. El número está facilito, te lo puedes grabar de memoria. ¿Qué dice ese numeral? Que todo bautizado tiene el derecho y la obligación de evangelizar, individualmente, en grupo o en movimiento. Pero dice ahí que todo bautizado, es decir, todo católico, tiene el derecho y la obligación de salir a evangelizar. ¿Por qué? Porque la iglesia puso esta regla, porque puso este mandato de que todo bautizado tiene que salir a evangelizar. ¿Por qué lo hizo?
Pues porque realmente no fue la misma iglesia quien instituye esto, fue Cristo mismo. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice Jesucristo mismo, Dios, aquí habla Dios y dice: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Háganse como el buen pastor, vayan y busquen la oveja que anda perdida, ¿verdad? Vayan a buscar esa oveja. Jesucristo en el Evangelio según San Mateo capítulo 10 dice: lo que yo les diga en el oído, lo que yo les diga en secreto, ustedes díganlo a la luz, y lo que yo les diga en el oído, ustedes predíquenlo desde las azoteas. Dice Jesucristo: yo no he venido a traer la paz, sino la guerra. No habla de una guerra de armas, no habla de una guerra nuclear, no habla de una guerra de desgracia, habla de una guerra de amor, una guerra de evangelización. Así que en este sentido Cristo fue muy claro. San Pablo lo entendió perfectamente. Aquel gran converso, aquel gran misionero de la iglesia, San Pablo lo entendió perfectamente. Y San Pablo dice en su primera a los Corintios: ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí, ay de mí. Es decir, así me va a ir, hermano. Así me va a ir si no predico el evangelio. Así me va a ir. El primer Papa Pedro dijo: estén dispuestos a dar razón de su fe y de su esperanza. Estén dispuestos. ¿Qué significa estar dispuestos? Que si alguien en tu escuela, en tu trabajo, en la calle, en el hospital, en el autobús, en el taxi, en la tienda comercial, en el súper, llega y te dice: hermano, quiero que me hables de tu fe, que tú le digas: siéntate que te lo voy a explicar. Siéntate que te voy a decir por qué soy católico y por qué estoy en esta iglesia. Siéntate, hermano, que te voy a explicar. San Judas Tadeo tiene una carta en la Biblia y dice en el versículo 22 de su única carta: ayuden a los que tienen dudas. Ayuden a los que tienen dudas. ¿Cómo vamos a ayudar a los que tienen dudas si nosotros tenemos más dudas que aquellos que tienen pocas dudas? Entonces hay que prepararse. Ayuden a los que tienen dudas. Pero si tú tienes más dudas que el otro, pues vas a quedar peor. Entonces hay que prepararse un poco. Pues bueno, las cosas están así. Está la invitación. Evangelizamos o nos morimos. Evangelizamos o la iglesia va en decadencia. Evangelizamos o esta iglesia disminuye cada vez más. Evangelizamos o nos quedamos solamente viendo cómo el pastor y todos sus secuaces nos pasan por enfrente del templo, por enfrente de la parroquia, con un nuevo burro o con una nueva burra que antes era católico y que ahora ya se fue con ellos. Tenemos dos opciones: o hacemos algo o nos quedamos viendo nada más. Tienes solamente dos opciones. El Padre Matuli te invita a que seas protagonista, no a que seas espectador de lo que está pasando. Conviértete en un protagonista, conviértete en un verdadero católico que se preocupa por su fe y por la de los demás. Jesucristo te lo va a recompensar muy bien. Jesucristo te va a pagar como no tienes una idea. Te lo va a pagar muy bien. Te lo va a pagar con réditos, que de hecho ya te lo pagó. Pues si estás oyendo este audio, si estás vivo, pues creo que ya estás más que pagado, ¿verdad? Porque ve a un hospital y dile al doctor: oye, ¿cuánto me cuesta un día más de vida? El doctor no te va a responder, no te vas a saber responder. ¿Cómo que cuánto me cuesta un día más de vida? Pues sí, si hoy me muriera y yo le dijera: doctor, manténgame vivo un día más, ¿cuánto costaría?
pues solamente que traigas otro corazón, otro cerebro, más sangre y todo, porque pues sería imposible. Mas, sin embargo, Cristo te da todo eso todos los días y en ocasiones nos acordamos de Él. Pero bueno, pues ya ese es otro tema. Pero en conclusión, tenemos dos opciones: ser católicos del montón y pasar a la historia como un católico que no se preocupó por su iglesia, que pudo haber hecho algo y no lo hizo, o ponernos las pilas y convertirnos en protagonistas de lo que está sucediendo hoy en día, de tratar de hacer historia, pero para bien tuyo, para bien de tu familia y para bien de la iglesia. Cristo te lo va a recompensar. Cristo te va a premiar como no tienes una idea. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo me voy con Él a prepararles una morada a ustedes, dice el Señor. ¿A quién no le gustaría una morada con el Señor? ¿A quién no le gustaría morir y entrar ahí en ese hotel 5 estrellas del Señor, verdad? Entonces, pues esa es la invitación, a hacer conciencia. ¿Evangelizamos o morimos? Fue el título. A muchos no les gustó, muchos pues van a decir, estás loco, ya lo sé, pero pues lo tengo que decir porque dice San Pablo que los profetas vieron y hablaron. Dice San Pablo, 1 Corintios 14:4, los profetas vieron y hablaron. Y en ese mismo sentido, yo veo y por eso hablo, dice San Pablo. Si tú estás viendo algo que está mal y no hablas, pues pecas de omisión, ¿verdad? Así que, pues eso fue el tema, esa fue la reflexión del día de hoy, domingo 4 de marzo del año 2018, que ojalá, espero, y pues nos haya servido de algo, nos haya ayudado de algo. Si quieres culcarme loco, lo puedes hacer, no hay ningún problema, yo no pierdo nada en absoluto. Yo pues simplemente comparto lo poquito que sé. Yo no creo saber mucho, ni me siento un experto, ni soy un catedrático, ni soy un teólogo, ni tengo maestría en Biblia, un doctorado, una licenciatura. Quizás soy hasta más burro que ustedes, pero lo poquito que sé trato de compartirlo, trato que lo poco que sé lo comparto, como las hormigas. A lo mejor soy una hormiga que trae un pedazo de hojita, pero de ese pedazo de hoja que yo tengo te quiero dar la mitad. De ese pedazo de semilla que yo me encontré tirado, te quiero dar la mitad. Si tú la quieres tomar, pues te la regalo. Si no la quieres tomar, agárrala, tira a la basura, haz lo que quieras con ella. Pero te hago la invitación a que hagas conciencia, en ese sentido, que hagas conciencia de lo que está pasando a tu alrededor. Te conviene estar con el mero jefe. San Pablo en una parte en la Biblia le llama a Jesús jefe. No porque sea una persona mandona o porque... No. El jefe es la máxima autoridad dentro de la empresa. Dentro de la iglesia el máximo jefe es Dios, Jesucristo mismo. Así que te conviene trabajar para Él. Él es el mejor jefe, Él es el mejor patrón. Créeme que Él te va a dar el mejor pago que has soñado. El mejor pago que te puedes imaginar. Pues, aviéntate, no pasa nada. Pues que tengan una excelente noche, que Dios los bendiga a todos, a ustedes, a sus familias. Ojalá esta semana que está por iniciar, si trabajas, si estudias, si realizas quehaceres domésticos, ojalá Dios te llene de bendiciones esta semana, la que viene. Ojalá tú y tu familia tengan salud, se puedan despertar, puedan caminar, puedan moverse, puedan respirar. Ojalá, te deseo lo mejor de parte de Cristo. Y pues que Dios los bendiga, que tengan una excelente noche, que Dios los bendiga. Si pueden, compartan este video, si creen que les sirva a alguien, compártalo, no hay ningún problema.
Pues que tengan muy buena noche, que Dios los bendiga y nuestra Madre, la Virgen María, les proteja siempre a ustedes y a toda su familia, ¿verdad? Y pues primeramente Dios, nos estamos escuchando pronto. Muy buenas noches.